Pilar se dirige tarde a su trabajo. Está lidiando con el tráfico y está empezando a presentar mucho nerviosismo. Está sintiéndose como acorralada, aumentan sus palpitaciones. Cree que el mundo la agarró contra ella. Es una mujer de 25 años, muy exitosa y se encuentra ya cerca de llegar a la oficina donde trabaja. Cuando va entrando se da cuenta que ya estaba llegando 10 minutos tarde y empiezan a pasar muchas cosas por su cabeza. Empieza a sentirse como asustada y de repente, después de dar un par de pasos más, algo sucede y dice, a ver, mi jefa es una mujer más que razonable. Después de mi desempeño de estos meses, no creo que haya algún inconveniente por estos 10 minutos que estoy llegando tarde casi por única ocasión. ¿Esta historia le suena más o menos conocida? Esto tiene que ver con los estados del yo del análisis transaccional. En determinado momento de ese recorrido, ella está reproduciendo recuerdos desde su niñez, donde posiblemente se burlaban de ella cuando leía mal, donde llegaba tarde, a lo mejor con 7 8 años, a su escuela, o no estaba preparada. Entonces empiezas a traerte a tu realidad como adulto todas esas situaciones. Empezamos con este ejemplo porque de alguna manera nos va empapando de cómo vamos haciendo switch a ciertos estados de la personalidad, y los estados del yo son una base de la apasionante herramienta análisis transaccional. ¿Qué es el análisis transaccional? Es un modelo metafórico de la personalidad ligado a la psicología que explica bastante bien cómo nos comportamos y nos habla de tres instancias en las que casi toda persona alguna vez estamos ahí, ¿no? Que son el yo padre, el yo adulto y el yo niño. Este modelo fue creado por el psiquiatra canadiense Eric Berne durante los años 50 aproximadamente, aunque se popularizó en los años 60. Y como toda herramienta poderosa, ha sido probada con mucho éxito en Europa y en Estados Unidos. Y para acompañamientos terapéuticos profesionales, para educación, para coaching, para incluso para ventas, se ha utilizado bastante. Entonces, hay otros exponentes como Claude Steiner, que ayudó mucho a Eric Berne con las ideas principales, era de ese grupo que estaba, ¿no? Finalmente, hay mucha influencia del análisis transaccional con el yo, el super yo y el ello del psicoanálisis de Freud, ¿no? O más bien de las estructuras que había de Sigmund Freud. De ahí viene, se desprende de la psicología humanista, y obviamente la psicología humanista cree que venimos bien, y con el paso del tiempo el ser humano empieza a empañarse, empieza a contaminarse de muchas cuestiones, ¿no? Sobre todo en los primeros años de nuestra infancia por cuestiones de supervivencia. ¿Cuál es la potencia del análisis transaccional? Precisamente eso, nos permite identificar una estructura en la que vemos con relativa claridad qué está sucediendo en nosotros, por qué realizamos esos juegos tan extraños, por qué le damos vueltas a las cosas, por qué no nos comunicamos con precisión, por qué a veces hacemos berrinches en lugar de, siendo adultos, comunicarnos con asertividad. Entonces ya empezamos a entender un poquito más qué es lo que está pasando, y vamos a hacer una clase hoy muy práctica que nos da bases del análisis transaccional. Es larguísimo el modelo. ¿Qué es lo que sucedió? Ustedes mismos se dan cuenta de que estamos en una etapa de la hipersimplificación. Con esta herramienta también pasó durante finales de los 60s y 70s. Al tener éxito comercial y caer dentro hasta de la cultura pop de muchas partes, ¿no? Sobre todo de Estados Unidos,
empezaron a sacar nada más cierta información que la gente podía comprender. Entonces, este es un modelo muy amplio. Ahorita nada más vamos a dar unas bases. ¿Para qué? Para que todo tenga un efecto práctico y que tú te lleves eso, lo primero, autodescubrimiento. El autodescubrimiento para poder irte conociendo más, ¿no? Empezamos a saber, caray, me he comportado de esa forma, posiblemente por esto. Entonces tú vas a ir viendo en estas estructuras cómo hacerlo. Tengo que aclarar, sé que esto a muchas personas no les gusta porque estamos en tiempos donde queremos aprender cosas en 30 segundos y la verdad es que no funcionan las cosas así. Ahorita te dicen que digas dos palabras mágicas y, y te vas a hacer millonario. Y la verdad es que tenemos que prepararnos. Así como estamos instruyendo en otras herramientas, tengo ya cerca de 12 años de experiencia en el análisis transaccional. Soy líder del fierro, facilitador de aprendizaje y de cambio personal. Y en estos momentos me di a la tarea de hacerles un resumen práctico. Es como cuando estábamos en la preparatoria, ¿no? De que veíamos varios temas y luego se juntaban esos 3 4 temas y nos ayudaba a la hora de resolver ejercicios y problemas algo que sea, que tenga utilidad, algo que tenga ese valor práctico. ¿Para qué? Para que podamos integrarlo de entrada a nuestra vida. Entonces, para poder integrar esas cosas necesitamos entender algunas. Obviamente, si ustedes así lo desean, va a haber eh, lecciones subsecuentes. Si ustedes me dejan en comentarios, oye, me gustaría ver esta parte y todo, porque obviamente tenemos toda la temática y ahorita se hizo una super selección. Entonces, vamos a lo primero. Vamos a empezar con el modelo sencillo de los estados del yo. El padre, el adulto y el niño, que es el pilar del análisis transaccional. Es muy difícil entender el análisis transaccional sin tener esta estructura visible, ¿no? ¿Qué es el padre? Si pueden, saquen lápiz y papel. El padre son comportamientos, sentimientos y pensamientos reproducidos desde eso que nos decían nuestras figuras parentales, personas que alguna vez nos cuidaron, a veces hermanos mayores, a veces tíos, todo, durante nuestra infancia y que nos traemos como esa especie de deberías al aquí y a la ahora. ¿Qué es el adulto? El adulto es el equilibrio. Ahí lejos de estar recordando algunas cuestiones de esas reglas que alguna vez te pusieron, esos comportamientos para encajar en este mundo que van relacionados al yo padre. En el adulto es equilibrio. Es algo de análisis también. Es cálculo. Es saber en el aquí y el ahora, saber tomar una decisión sin empañarme, ya sea de todo esto que se guardó cuando estaba niño, como modo de supervivencia, que es normal que nos los traigamos a veces. Hay siempre excepciones a nuestra realidad actual para traerlo. Entonces, el adulto, se podría hablar de cierta ecuanimidad. El adulto se encarga de que haya, haya mucho equilibrio en lo que estamos haciendo. Entonces, el otro es el yo niño. Aquí, por el modelo hipersimplificado, que se ha venido cada vez distorsionando más, se tiende a creer que se trata de comportarte como cualquier niño. No, 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 no. Son recuerdos de tu niño. Comportamientos igual, comportamientos, sentimientos, pensamientos reproducidos desde la niñez. Por eso ese ejemplo muy temático que di al principio de Pilar, ¿no? Ella ya es una adulta, ella va concentrada en el coche, ella va manejando, entonces
va hablando de su adulto, pero de repente se empieza a acordar de esas reglas que le ponían de cuando estaba niña, de cuando va tarde. Y durante ese trayecto quiero que se imaginen ustedes los detalles y que se cuenten esa propia historia, porque todos alguna vez vivimos algo similar. Y después nos empiezan a dilatar un poco las pupilas, empezamos a ponernos nerviosos porque nos acordamos de cuando nos regañaban, que estábamos niños y todo. Entonces, aquí fue como que ella encontró, gracias a la reflexión, después de haber caído, fíjense cómo ella lo que se estaba estresando por el estrés, digámoslo así, ¿no? Estaba eh, más bien hasta un poquito ansiosa por lo que fuera a pasar, pero era porque estaba pensando de acuerdo a los recuerdos que ella tenía como niño. Así de increíble funcionamos los seres humanos. Creemos que nos van a pasar cosas pensando los peores escenarios y ella estaba pensando de cuando la regañaban en la infancia, pero a veces debemos de tomar aire y salirnos de esas situaciones de guión y decir, espérame, yo tengo ya mis recursos como adultos. Aún y que reciba la famosísima llamada de atención, creo que tengo la madurez de tomarlo de una manera sana. No tenemos que estar pensando en que va a ser algo malo. Entonces ella ya como que eh, yo ponía un ejemplo con ganas cuando empecé a entender hace más de 10 años esta herramienta, ¿no? Sientes como que una nube en la que empiezas a ver todo negativo, porque te metes, es como un sentimiento que te ancla y te jala, y empiezas a veces hasta a comportarte como ese niño, que en la realidad se trata de un niño adaptado, porque tiene mucho la claridad de esas reglas y tener miedo de romper esos esquemas básicos de, eh, digámoslo así, ¿no? De las prescripciones humanas de decir, oye, nunca llegues tarde, ten cuidado, oye, está muy mal llegar siempre tarde, pero aquí estamos hablando de que es gente razonable y que entendió que fue algo que no dependió totalmente de ella porque hubo un choque, hubo algo en el trayecto, pero en todo ese momento ella estresó su mente y su cuerpo porque no pensó con claridad lo más acorde a el aquí y el ahora. Entonces, este es el modelo básico. Recapitulando, el padre, comportamientos, sentimientos y pensamientos reproducidos de todas esas reglas, de todo eso que nos decían, y nosotros pues los tomamos durante nuestra infancia porque nuestras figuras parentales eran nuestro todo. Lo que ellos nos dijeran lo veíamos como una regla absoluta que teníamos que hacer como modo de supervivencia. Oye, voy a ir a la tienda, ni se te ocurra salirte a la calle porque hay muchos carros que están pasando por aquí. Entonces empiezas a entender algunas reglas y tú como niño las adoptas, aunque también hay otras cuestiones que vamos a ver enseguida de cuando no caemos en esa adaptación, ¿no? Muy bien. Para este momento ya debiste haber apuntado todo lo referente a este primer tema, que es conocer la estructura básica. Ahora nos vamos a pasar a algo verdaderamente apasionante, que es el modelo funcional. Es increíble cómo la forma correcta en la que funciona este modelo casi no se explicó. Nada más ponían padre, adulto y niño. Padre es cuando te comportas como un regañón. El adulto cuando estás con los pies en la obra y estás viendo cómo resolver las cosas, ¿no? Estás centrado y todo eso. Y el niño es cuando te comportas como alguien chiflado. Entonces, digámoslo así, hay que explicarlo con un poquito más de amplitud. Entonces, este modelo funcional es donde deben de centrar toda su energía en este momento porque es como van a lograr entender esos comportamientos. Vamos a empezar con el padre. Dentro del padre hay polos, ¿sí? Uno que es el padre crítico, espero que se entienda, lo voy a poner acá del lado izquierdo, parte a la mitad de esto, y otro que vamos a llamarlo PP. Otros le dicen
Es lo mismo padre nutricio, ¿no? Vamos a llamarle padre protector. ¿Qué es lo que sucede con estos polos? Eh, del padre crítico hay una parte buena y hay otra mala. En la parte mala es alguien que todo el tiempo está descalificando a las personas, está buscando cómo hacerla sentir inferior, está buscando cómo buscar una posición de poder sobre esa persona, ¿no? Entonces aquí la ejemplificación por cuestiones de tiempo a veces tenemos que entender que puedo caer en una generalización sin ser una generalización en la que doy un ejemplo para, simplemente con fines ilustrativos, ¿no? Pero por ejemplo aquí, ¿no? El abuelito que siempre, ay, siempre es lo mismo contigo, nunca has sabido hacer eso, nunca has entendido, estás igual de tonto que tu papá, cosas de ese tipo, ¿no? La abuelita que te está juzgando porque tienes una minifalda, bueno, es alguien que tiene muy arraigado y la energía psíquica, por así decirlo, la tiene muy centrada en la parte crítica. Ya entendimos, ¿no? Todos los que vimos fracciones. Primero estábamos a la mitad y ahora es la parte esta negativa de descalificar. Pero hay una parte buena de este padre y tiene que ver con poner reglas con el objetivo de proteger a los suyos, ¿no? Prescripciones de que, hijo, por favor, cuando vayas a un evento, cuando tengas que hacer esto, cuando eh, de alguna manera compórtate así, haz esto para que tengas una mejor convivencia y todo. Entonces, esa creación de reglas para proteger a los tuyos es una parte buena dentro del padre crítico. Quedó bastante claro, ¿no? Entonces ya sabemos que uno, dentro de esta estructura, tiende a descalificar, tiende a juzgar, y ya sabemos que el otro busca que los suyos estén bien y sí hace muchas reglas, pero buscando un cuidado, un tema de supervivencia, ¿no? Ahora, el padre protector también tiene dos instancias, ¿no? Una es que cuida y protege. Es muy importante esta parte. Mucha gente que no sintió esta protección, que no sintió este cuidado, que no sintió este acompañamiento, tiene muchas neurosis, muchos problemas de diversa índole durante su adultez, ¿no? Entonces, hay un padre protector que cuida a sus hijos, a su familia, que lo acompaña de manera amorosa, que está con él. Y esa sería la parte como que positiva. Pero hay una parte que tiene que ver con la sobreprotección. Y aquí, dado el modelo, tenemos que clasificarlo como lo no tan bien. Sobreprotección. No, hijo, no agarres la escoba, yo hago toda la limpieza por ti. Yo hago tu tarea. Entonces no te está dejando crecer, digámoslo así, una manera muy, hasta un poquito simbiótica en la que cree que el hijo no puede hacer las cosas y tú tomas esos roles en automático para cubrir eso que no puede decidir como adulto o pensando dentro del adulto tus hijos, tu descendencia, tu sobrino. Entonces tú entras mucho en esa sobreprotección a todo mundo, a todos los que quieres. Eso sería la variante nociva del padre protector. Entonces ya vimos que es el crítico y el protector. Unos tienen unas cosas buenas y otros tienen otro lado no tan padre, como por así decirlo, ¿no? Entonces, vamos ahora. El adulto es muy fácil porque en la mayoría de la literatura, el adulto no se subdivide. O sea, el adulto es la reflexión, es el aquí y el ahora, es el ejecutar, es el calcular, es el cierta ecuanimidad, ¿no? Entonces con el adulto hay cierta frialdad, por así decirlo, que a veces se requiere. Oye, Liber, ¿y es sano estar siempre en el adulto? No, tampoco, ¿eh?
A veces requerimos tener esas prescripciones, esas reglas, pasarnos a algunos deberías, pero sanos. Por eso tenemos que actualizar seguido nuestras creencias que apliquen a la realidad y también debemos de estar regidos a veces por el principio del placer, tenemos que divertirnos y todo eso como un niño, ¿no? Entonces, es muy importante que esta parte la tengamos clara. Ahora vamos a pasar, ahora vamos a pasar al niño, ¿sí? Y aquí también se va a hacer una subdivisión. Hay un niño libre y hay un niño adaptado. Fíjense, ya habíamos hablado mucho del niño adaptado, en la que tengo que cumplir esas reglas porque es lo que vació todo eso que tiene que ver con el yo padre, ¿no? Cómo sobrevivir todas esas reglas, prescripciones, a veces hasta tradiciones, para creer que estamos bien dentro del mundo, ¿no? Entonces, hay un adaptado que se dice, que es la parte padre cuando haces eso, pero también sin tú verte afectado, que tú dices, oye, sigo las reglas o respetuoso con la gente y todo. Entonces dices, bueno, mi niño adaptado no ha tenido tanta variación. Es normal que a veces nos vayamos a una parte un poquito, eh, ¿cómo lo podría decir? Una parte que no es tan cool del niño adaptado, ¿no? Que son muchas de las reacciones a veces que tenemos como dentro de esa adaptación durante nuestra infancia llegamos a creer que a lo mejor haciendo un berrinche, ese es el polo negativo, haciendo un berrinche nos iban a hacer caso o nos iban a dar algo, pero resulta que, oye, tengo que entender que como adulto puedo lograr la asertividad para pedir eso que quiero. Y es donde hay muchos problemas, algo le suena conocido con esta sociedad. Dígame, todos tenemos un amigo, un integrante en la familia que te quiere decir algo a ti y eres el último que te enteras de lo que te quiere decir porque no encuentran esa capacidad para expresar exactamente lo que desean y lo que quieren. Y eso es algo bastante común. Obviamente los superhumanos, la gente que empieza a conocerse bajo esas estructuras, a observarse desde arriba como si fuera de otro planeta, a ver sus conductas, ¿no? Te conviertes en observador de ti mismo. Esto fue algo que a mí me voló la cabeza cuando empecé a estudiar mucho esta herramienta. Después tuve una especialización, después me tocó dar muchos cursos. Entonces yo fui prácticamente mi primer paciente, por así decirlo, porque todas estas cosas, todos estos modelos, los probé primero conmigo. Entonces, aquí es donde dentro de esa adaptación hago reacciones infantiles, rabietas, todas esas cuestiones, berrinches, a lo mejor buscando llamar la atención o conseguir algo. Entonces, ya conocemos que el niño adaptado, su palabra lo dice, buscamos obrar acorde a gran parte de esas reglas, consejos y prescripciones que nos dieron. Y está bien, aunque el mundo cambia, va a llegar un momento en el que vamos a tener que actualizar esa base de muchas cosas que tenemos grabadas, ¿no? El niño adaptado, pero que cae en ciertas conductas no padres, se considera sin ser algo tan malo, simplemente que no es, funcionalmente no es tan sano. Es como cuando alguien de 40 años empieza a hacer pataletas, como que dices, ah, caray, bueno, está como que creyendo en ese momento que está obnubilado, que así va a lograr lo que quiere. Entonces te transportas a esos comportamientos desde cómo eras en tu niñez. No te estás comportando como cualquier niño al azar, sino por cómo hacías tú las cosas que las tienes grabadas en una instancia de tu personalidad. Entonces, el niño libre, el niño está regido por el principio del placer, ¿no? Por así decirlo. Jugamos, nos divertimos, el sexo, la recreación, van. En el niño libre es cuando no sentimos tanto esos límites parentales y el niño se expresa porque no es lo mismo. Hijo, debes de hacer tu tarea. Ah, oye hijo, vámonos a jugar.
pues sale ese niño libre, no estás pensando tanto en reglas ni nada, sino sales emocionado, tomas de la mano a tu padre y todo eso, ¿no? Entonces dentro del niño libre está esa parte, ¿no? ¿Y cuál es la parte negativa? Dicen, ¿puede haber una parte negativa en un niño libre? Bueno, de acuerdo a este modelo que ha sido estudiado por la gente más cuerda que puedan ustedes conocer en este mundo, ¿sí? Y tiene que ver precisamente con esos comportamientos casi silvestres de un niño que, que ya no está tanto sintiendo esos límites cuando está en su fase de adaptado, que está en plena libertad. Entonces pues imagínense que te pidas hurgar la nariz, ¿no? Delante de muchos adultos en la cena, o también de grande que tú entres en esa postura y que no te importe eructar de repente, ¿no? Dices, ah, caray, ese niño libre como que dices, está haciendo algo malo, no precisamente, pero simplemente dentro de esta estructura pues no se considera algo que te convenga porque pues vas a incomodar a algunas personas. Dices, a veces debemos hacer cosas distintas dentro de lo normal y no tan estereotípicas, pero sería la parte de este niño libre el que a lo mejor no le importa importunar, ¿no? Importunar, eh, eructar, o a lo mejor no tener pudor de que te desvistes o lo que fuera y estás en esa fase regido por el principio de placer en la que no te importa tanto. Acá el niño libre más sano tiene límites sanos, valga la redundancia, y acá a lo mejor pues rayas un poquito en esas cosas de, ah, caray, oye, el niño se está empezando a desvestir porque está muy feliz, o está haciendo cosas que, de acuerdo a reglas y prescripciones sociales comunes, pues puede que las esté alterando un poco, ¿no? Entonces aquí el niño libre en esa expresión no tan controlada, pues va a hacer cosas a lo mejor si no siente ningún tipo de límite y si empieza a hacer cosas que no están bien para los demás, pues ya se está yendo a una polaridad un poquito más negativa, por así decirlo, ¿no? Entonces, si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a mi canal porque esto va a continuar y vamos a hablar del tema de las caricias, vamos a hablar de por qué por qué los seres humanos buscamos siempre obtener cosas de otros, somos seres sociales por naturaleza, ¿no? Entonces nos empezamos de alguna manera a degradar, siempre hay excepciones en el camino, pero si no tenemos esa interacción. Muy bien, vamos ya con los últimos temas, nos vamos a ir bastante rapidito. Dentro del análisis transaccional había un principio que tanto Bern como Dussey decían que hay una energía. Esto obviamente lo incluí porque si nos vamos a barras, ¿no? Hablando del funcional, ¿no? Eh, digamos, digamos que si la energía es hasta acá, suponiendo, aquí por ejemplo puede estar el padre protector, aquí puede estar el padre crítico, y luego estamos aquí con el adulto en un 80% o más. Y luego aquí está el niño libre y luego acá está el niño adaptado. Con esta gráfica ya me entendieron, no es una chulada esto de integrar un poquito de matemática. Entonces, si alguien está consumiendo mucha energía psíquica en esta parte, híjole, aquí, si yo tengo que interpretar después de haber visto gestos, posturas, lenguaje, ese principio de congruencia de decir, espérate, no te puedes basar en una sola cosa ni en las palabras. Tienes que ver cómo se está comportando la persona, ¿no? Entonces ya haces como un análisis conductual para comprobar, dices, esta es una persona que
es muy curioso porque hay demasiada como frialdad, por así decirlo. Prácticamente no se divierte. Miren el niño libre, ya vieron, bien chaparrito. O sea, dentro de toda su estructuración del tiempo y de en todo, ¿no? En lo fenomenológico, en la forma en la que se comporta, se divierte muy poco. Es una persona que no dice nunca ningún chiste, nada más se dirige al trabajo, sale. Trae bastante de niño adaptado, yo creo que en segundo lugar a lo mejor después del adulto, ¿no? Y, y sí tiene esas cosas como muy leve, pero sí se le nota lo de ese padre protector, leve, pero lo tiene. Y también tiene cosas de lo crítico. Entonces dices, si estos suben, puede nada más subir uno, ¿no? O sea, no tiene que subir los cuatro. Supongamos, si suben estos tres hasta aquí y hasta aquí, automáticamente, ¿sí? Automáticamente, pues va a reducir esa energía psíquica de estar mucho tiempo en el adulto, porque lo sano es hacer switches, ¿no? Y hay que saber identificar en todo momento en cuál estamos. Entonces, esto ya le da mucha practicidad al modelo y ahora sí, vamos a despedirnos con una prueba de cómo sucede esto en la vida real. Supongamos que hay dos adultos en la parada de autobuses. Persona uno, persona 2. La persona uno pues tiene sus recursos completos, ¿no? A lo mejor tiene mucho de este, un 60%, o lo vemos más en este, pero puede que existe más o menos equilibrado. Aunque esto no importa tanto para este ejemplo. Pero lo que vamos a ver es, ¿por qué análisis transaccional? Porque nos habla acerca de las transacciones, nos habla acerca de qué buscamos del otro. A veces comunicamos necesariamente sin hablar, ¿no? El cuerpo dice algo, a veces estamos así como que, es como si yo ahorita nos empiezo, van a decir, caray, a Liber ya se le olvidó el flujograma de su lección, ¿no? Pues no sucedió. Entonces, vamos a irnos, y uno le pregunta al otro, están dos personas desconocidos, le dice, oye, están esperando el autobús y le dice, ¿qué tiempo es? Y la otra persona le dice, son las 12 del mediodía, aquí está. Es una pregunta simple que obviamente no va a involucrar a los otros estados y a esto se le llama, escríbanlo por ahí, porque es su modalidad más simple, transacción complementaria. Oye, Liberi, ¿qué es una transacción complementaria? Pues una transacción complementaria es, yo lanzo un mensaje esperando que la otra persona me conteste desde el estado del yo al que yo estoy apelando. Oye, nada más le estoy preguntando la hora, no creo que me diga, ay, ¿qué te importa? ¿Por qué me estás molestando, desconocido? Esto difícilmente sucede. Aunque son tiempos muy sensibles de la humanidad, a alguien le puedes preguntar la hora y si te la puede decir, te la dice. Y históricamente nunca va a haber ningún inconveniente en casi 99.999% de los casos, ¿no? Por eso este ejemplo. Muy bien. Ahora sí, el último ejemplo y con este nos vamos a despedir. Antes de comentarles que hay mucho más. Y simplemente necesito que en los comentarios me digan, oye, ser específicos y decir, ¿qué vamos a aprender? ¿Qué temas vienen? Bueno, vienen temas relacionados con las caricias, la estructuración del tiempo y las posiciones existenciales dentro del análisis transaccional. Muy bien, este es el último ejemplo de transacciones complementarias, ¿no? El padre solicitándole, oye hijo, ¿ya sacaste la basura? Un padre, desde la prescripción de su padre, le habla a su hijo, a lo mejor ya adolescente, y este le dice, sí papá, enseguida hago el nudo en la basura y la saco. Entonces dices, ah caray, pues sí,
Es una transacción complementaria. El padre espera que le responda desde ese niño adaptado que sigue reglas y todo. Pero, ¿qué sucede cuando en lugar de dar la respuesta al padre que espera, le dice, ay, siempre yo, ¿por qué no le dices a mi hermano? O ¿por qué no lo haces tú, papá? O todo, entonces le responde a lo mejor desde la rabieta y es donde empieza a cambiar. No le responde desde el adaptado, le responde desde otra instancia en la que se victimiza como niño. Entonces le das otra respuesta al padre que no espera y empieza a ver algunos cruces, empieza a darle otro tipo de mensajes y le dice, yo soy tu padre, debes hacer lo que yo te digo. Entonces se empieza ya a calentar el asunto y puede haber cruces, pueden intervenir otros estados de ese modelo funcional que fue el último que vimos, ¿no? Donde se subdivide el padre, el adulto no se subdivide y se subdivide el niño. Entonces, el orden en que lo vimos fue el correcto para iniciar con esto. Me dio bastante gusto haber retomado estas lecciones que tenía un par de meses que no se daban sobre análisis transaccional y te abrazo.